en Israel que vive en Israel. Moshe, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 acá estamos. Nosotros con nuestra propia locura, como argentino permanentemente comunicado que sos, bien, bien sabrás, pero preguntándote por algo, que es lo que han tenido que vivir en estos días, con los ataques con cohetes, que han sufrido allí en Israel, en algo que yo veía en las redes con mucha crítica, porque mientras se sucedían los días de ataques, no había información internacional que comenzó a fluir cuando la respuesta israelí, lamentablemente y tristemente, se llevó vidas del lado palestino. Pero para darle más carnadura a esta charla contigo, digo, hoy hay un título del diario El Mundo, de España, dice: Eurovisión consigue una tregua entre Israel y Hamás tras la escalada más grave de 2014. Es concreto que circuló un video de la yihad diciendo que, entre otras cuestiones, iban a atacar a Israel para expresar su malestar y su ofensa porque el Eurofestival se haga en Tel Aviv. Bueno, te respondo enseguida, pero quisiera comenzar quizás con un mensaje de esperanza. Y en este sentido, la canción que acabo de escuchar eh, de John Lennon, de Imagina, yo creo que señala bastante nuestro espíritu y nuestro deseo de que las cosas acá se reorienten hacia un rumbo de paz y convivencia. Lo que sucedió con la Jihad no es nuevo. La Jihad islámica busca cualquier tipo de resquicio para penetrar y posibilitar sus ataques, que en realidad no son solamente contra Israel, sino que acá existe una ofensiva de parte no de todo el Islam, de los sectores radicales, extremistas del Islam, que justamente buscan con crear un clima de terror, y en este caso también buscaban el fracaso del torneo, a veces torneo de fútbol, y en este caso el campeonato musical de la Eurovisión. Uh-huh. Vos sabés que, claro, cuando la información fluye en torno de la cuestión bélica, digamos, ¿no? Ataque con cohetes, el escudo de Israel, si falló, si no falló, las víctimas. En general también hay que decir que la prensa occidental, muy particularmente la europea, tiene baja densidad en la cobertura de las víctimas del lado de Israel, y sí tiene mucha intensidad en las víctimas del lado de Palestina. Pero víctimas son víctimas y mueren a consecuencia de la violencia. Yo veía algunas de las coberturas que se hicieron, de donde, bueno, en definitiva, nuestra producción buscando encontró el contacto para conversar ahora contigo. ¿Cuántos argentinos viven en esa zona, en esa área que aparentemente sería la más expuesta a los ataques de la yihad, verdad? En esta zona concretamente hay una importante presencia latinoamericana, no sé exactamente cuántos de origen argentino. Pero esto tiene que ver ya es un hecho histórico, o sea, particularmente en los años 50, luego de la creación del Estado, esto incidió para que un importante número de gente identificado con los ideales pioneros en aquel momento socialistas de la creación y la construcción del joven Estado de Israel, se hayan radicado en esta zona, y particularmente en el Negev. O sea, para que te hagas una idea, yo vivo en una comuna, en el kibutz Nir Yitzhak, que estamos no solamente en la frontera con la Franja de Gaza, sino también en el borde con el desierto del Sinaí. Cuando los creadores, los fundadores de este kibutz arribaron, esto era un desierto total, no había ni agua, ni luz, ni nada, ellos hicieron todo. Y hoy día, por ejemplo, yo estoy viendo desde mi ventana los campos cultivados, verdes, de modo que acá se creó una importante revolución que inspiró, como decíamos, la llegada de numerosa gente identificada con este ideal de ser partícipe de este proyecto. Uh-huh. Bien, y contame, ¿vos cuándo te fuiste a Israel?
Yo hace ya bastante tiempo, hace 45 años que estoy radicado acá, y esta última contienda bélica no fue lamentablemente la primera. Cuando yo arribé al país era justamente cercana a la época de la Guerra del Día del Perdón, que acá también la gente la sufrió bastante, y en los últimos años el conflicto nuestro acá está focalizado con la Franja de Gaza. Pero me resulta importante señalar de que yo no sé si represento el consenso colectivo en el Estado de Israel, porque yo particularmente soy un militante de los movimientos por la paz y los derechos humanos, y trato de algún modo de lograr algún tipo de reconciliación y de convivencia con nuestros vecinos de Gaza, los vecinos palestinos. Reconozco que esta tarea, este proyecto no son fáciles, pero a su vez creo que son indispensables. Yo estoy de acuerdo con el contraataque realizado por el Ejército de Defensa de Israel frente a las agresiones que sufrimos con los misiles desde Gaza, pero creo que esto no es suficiente, esto no agota las posibilidades de solución. A mí parece que la resolución definitiva del conflicto depende de negociaciones en lo posible directas o algún tipo de encuentro y de diálogo, porque si no, mira, si no se va a perpetuar todo esto, todas estas escaramuzas y todos estos ataques y contraataques de los cuales realmente estamos ya agotados. Durante las últimas agresiones de misiles hubo momentos en los cuales cada 5 minutos teníamos que buscar refugio, y me imagino que los vecinos palestinos que están a 6 kilómetros pasando la valla acá están en lo mismo, en una situación peor, de modo que en algún momento esto se tiene que terminar. No es posible vivir ni ellos ni nosotros en esta maraña de guerra y de terror. No, obviamente que no, pero ahí digo, a ver, quiero aprovechar y preguntarte 3 o 4 cosas muy puntuales, ¿no? Vos hablabas de los vecinos que viven del otro lado. Los vecinos que viven del otro lado son educados permanentemente en un mensaje que el poder baja con mucho odio, ¿no? Con una historia predeterminada y con mucho odio. Pero por otro lado, dentro de la propia comunidad israelí hay sectores ultras que ven, digamos, esas tierras como parte de una visión bíblica de la razón de ser del Estado de Israel. Y esos sectores tienen mucha influencia en lo que ha sido, por ejemplo, ahora la reelección de Bibi Netanyahu. Es complicado por todos lados donde uno lo mire esto, ¿no? Sí, yo quizás no lo definiría en los mismos términos, o sea, porque no es una cuestión tan simétrica. Los movimientos ultristas, la junta militar islamista que gobierna Gaza, de todos modos, a pesar de todas mis disidencias con el actual gobierno de Israel, pero digamos de que Israel es un país democrático con estructuras liberales y republicanas. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que hay tendencias belicistas, expansionistas, de ambos lados de la frontera, y de hecho de todos modos trataría en lo posible de hacer una diferenciación en lo que puede ser la cúpula militar islamista que tiene dominada desde hace tantos años a la Franja de Gaza, con el conjunto de la población. Yo quiero creer y positivamente lo sé porque tenemos contactos de alguna u otra manera con gente que vive ahí y que están desesperados y quizás no tienen las armas como para sublevarse frente a este sojuzgamiento de parte del Hamas y de la Jihad islámica. Y digo esto porque a mucha la gente que vive ahí los conocemos personalmente. En épocas más tranquilas, inclusive muchos ciudadanos palestinos habitantes de la Franja de Gaza trabajaban en nuestra zona, de modo que se entablaron lazos de amistad que lamentablemente hoy ya están interrumpidos, más que nada pienso por el miedo de ellos
frente a la gendarmería islámica en Gaza, ¿no? Pero quiere decir de que es posible imaginar un horizonte distinto, y depende de ambos lados. Como se dice, para este tango hace faltan dos. No, claro, sí, por supuesto que sí, obviamente. Y obviamente que, digamos, la visión de los grupos ultras dentro del Islam como primera víctima tienen a los propios. Esto es claro. Claro, acá se ha dado un proceso en los últimos años, no solamente en Gaza, pero en Gaza en la franja de Gaza tiene una expresión belicista de alta tensión, de alta hostilidad, pero en realidad este fenómeno cubre prácticamente la totalidad del Medio Oriente, tiene su foco central en la República Islámica del Irán, tiene otro foco en ISIS, en lo que se llama el Daesh, sí, claro. en los talibanes. O sea, hay una cantidad de grupos que han utilizado, han instrumentado la religión islámica, llevándola a un extremo que, de mi punto de vista, también se contradice con la ética y con la cultura árabe que nosotros conocemos de otros siglos, pero que también nos puede demostrar de que existen otras pautas. Y acá también en Israel, si bien no llegando a estos extremos, pero como bien señalabas, existen grupos fundamentalistas, expansionistas, que a mí me preocupan mucho, porque de producirse algún tipo por ejemplo, de anexión del Estado de Israel con la margen occidental del Jordán, donde vive una mayoría palestina, eso realmente removería el sentido democrático y soberano de Israel como Estado judío. Bueno, yo creo que el camino es largo, la verdad que el camino es muy largo, mientras el mundo islámico sufra la presión de la contienda entre los wahabitas sauditas y los chiitas iraníes. Yo te digo esto, te lo dejo como un concepto. No solo sigo mucho estos temas, me apasionan. Yo creo que la revolución dentro del Islam, la revolución de las costumbres y la búsqueda de un modo más pacífico de convivencia dentro del propio Islam lo van a dar las mujeres iraníes. Estoy totalmente convencido de eso. Yo creo de que lo pensás en un muy buen sentido. Me permitiría solamente señalar, a propósito de lo que vos decías de las tendencias, de que en Gaza se produce algo muy muy interesante, muy llamativo. Mirá, los chiitas y los sunitas están prácticamente en guerra desde el punto de vista del credo islámico, pero sin embargo los que están en este momento dándole el sustento logístico a los sunitas gobernantes en la franja de Gaza son justamente el régimen chiita de la República Islámica del Irán. Y eso, digamos, me imagino que desde Argentina es muy difícil de concebir esto, pero visto desde el Medio Oriente, pero a ver, esto aparentemente es una contradicción total, porque estos grupos están, entre ellos mismos se matan, están en guerra, y sin embargo pareciera ser que ellos en este momento tienen un objetivo común que, reitero, Israel, nosotros por estar cerca somos quizás la primera víctima, pero acá hay yo no me atrevería a llamarlo como Huntington, que lo denominó una guerra de civilizaciones, pero sí hay una pelea muy fuerte contra Occidente. Quizás también hay una venganza de parte del mundo islámico y árabe de los siglos de colonización por parte de Europa, ¿no? Bueno, ahí yo siempre digo que cuando uno ve la cuestión islámica en Europa, Europa paga el precio de los pecados de haber sido colonizador de otros pueblos y otras culturas. Moyet, te mando un abrazo a la distancia. Gracias por el tiempo y la ilustración que nos has dedicado, muy amable. No,
Ha sido un gusto, gracias a ustedes, un gran abrazo. Bueno, Moshe Ratzen, argentino, llegó poco después de la guerra del Kipur, su testimonio desde allí.